Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre del Colegio de Médicos a esta segunda clase del módulo de tocoginecología del curso superior que nuestro colegio organiza referido a consultas frecuentes y patología prevalente. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar al doctor Edgardo Varela. Él es colegiado de nuestra institución, es médico especialista en tocoginecología, es el encargado de la disertación de hoy, que va a tratar contenidos sobre atención prenatal, protocolos nacionales y criterios de derivación. El doctor Edgardo Varela es miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Catamarca, es miembro de la Federación Argentina de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Catamarca y tiene su actividad pública en la maternidad 25 de mayo y en la actividad privada lo hace en el Sanatorio Igón. Además, Edgardo hoy es presidente de nuestra hermana institución, el Círculo Médico de Catamarca. Agradecemos de nuevo la convocatoria y la presencia. Vemos a médicos guiándome por las pantallas, muchos conocidos y amigos nuestros desde el interior, la doctora Mirna Genaro, a Cristian Moreno, que hace mucho que no lo veo, ex residente de tocoginecología, al doctor Yapura de allá de Belén, Mario desde Andalgalá, la doctora Cisterna, en fin, a todos, muchas gracias por participar. También a todos nuestros colegas que se suman desde Catamarca y al resto de los integrantes del equipo de salud, como las licenciadas en obstetricia y demás integrantes que se han sumado a esta propuesta. Pablo, antes de que el doctor Varela empiece, no sé si quieres hacer algún comentario o aclaratoria sobre los aspectos organizacionales del curso. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Cada vez somos más, estoy muy contento de la repercusión de esto, les agradezco un montón. Les pido disculpas por que mando mensajes imperativos y de instrucciones y de casi órdenes, pero bueno, alguien tiene que ser el malo y esta vez me tocó a mí. Disfrutemos de esto. Este es un curso hecho por nosotros, para nosotros y para que el bienestar nuestro. Tomemos esto con la responsabilidad que tiene que ser, aprovechemos de nuestros especialistas que son extraordinarios, hagamos los exámenes, nos comportemos como gente adulta, que haga cada uno su examen, no se pasen las preguntas, somos grandes, somos médicos, disfrutemos de estas 14 semanas y hagamos este curso. No se caigan en las 14 semanas, traten de hacerlo, terminemos esto. El año pasado, el año que viene vamos a ir por más. Solo le pido que esto es algo que hacemos nosotros por nosotros y para nosotros. Nada más importante. Estamos dando una muestra de madurez como comunidad médica impresionante. Así que aprovechemos al doctor Varela, que tiene amplia experiencia en esto, y con todos los que van a venir, que realmente se vienen clases hermosas. Así que los dejo en manos del doctor Varela, que va a lucirse como siempre. Antes que empiece, Edgardo, y aprovechando que estás con nosotros y que presidís el círculo médico, y lo propio hago con el colegio, sé que este quizás no sea el espacio, pero es la oportunidad. Este, como dijo Pablo, es un espacio académico, pero también es una oportunidad. Todos conocemos el difícil momento que como médicos en particular estamos pasando y como equipo de salud en general, y hay miembros integrantes del equipo de salud. En nombre del colegio, y si al respecto Edgardo algo tiene que decir en nombre del círculo, lo invito a que lo diga. Creo que es un momento de que realmente nos tenemos que mantener unidos, tenemos que, por los canales que corresponden y con la altura que debemos tener, expresar y canalizar todas nuestras necesidades. Nuestra comisión del Colegio Médico está abierta a todos los médicos, saben cómo contactarnos por las vías oficiales y por las vías no oficiales, y nunca vamos a dejar de atender a cualquiera de ustedes que lo que necesiten plantear lo hagan. Y más en estos tiempos y con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en nuestra Catamarca. Invitarlos y dejarles en claro que estamos abiertos y a disposición de ustedes. Ahora sí, Edgardo, te doy la palabra y muchas gracias a todos. Hola.
Hola, bueno, Sí, sí, ahora Edgardo. sí. Sí, Edgardo, vamos. Bueno, Vamos. bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco enormemente al Colegio de Médicos de Catamarca y a su consejo directivo, eh, a las palabras del doctor Guillermo Martínez y Pablo Marín. La verdad que hicieron una organización impecable, porque está todo al mínimo detalle. Felicito a ustedes por estas actividades, esta inquietud que vuelcan ustedes hacia nuestra comunidad profesional. Y con respecto a lo que decías, Guillermo, comparto plenamente, estamos en un momento muy, muy complicado en nuestra salud, tanto pública como privada, acrecentada con esta pandemia que hoy nos toca vivir y sufrir, en donde esto de la unidad de todo el equipo de salud no tiene que ser un mero eslogan, sino de verdad trabajar en conjunto, y de hecho siempre estamos comunicados. Así que bueno, vamos a tratar de no cansar a la gente. En esta oportunidad, en el día de hoy, dentro del curso, de este hermoso curso que está organizando el Consejo de Médicos sobre consultas frecuentes y patologías prevalentes, el Consejo me invitó a participar puntualmente, bueno, en lo que uno sabe y hace, particularmente encarar nuestra visión de lo que es la patología prevalente, o por lo menos en el quehacer diario desde el punto de vista de la tocoginecología, en este caso relacionado fundamentalmente a lo que es el control de embarazo, teniendo en cuenta que es una del sector poblacional. Ustedes, les comento, por una cuestión de aprendizaje en la salud pública, el binomio materno-infantil corresponde aproximadamente al 60 o 65% de todo el grupo poblacional. Así que de manera que fíjense ustedes si no es importante abordar toda esta parte. Bueno, lo que sí, permíteme, Guillermo, habilitar la pantalla. Sí, ya debieras tenerla habilitada, Me dice, Edgardo. a ver, vamos a empezar. A ver, pantalla. A ver, ustedes me dicen. Quiero que, un segundito para habilitar la pantalla. Estoy tratando de habilitarla ahí. Ahí estamos. Sí, ahí Bien, está. Ahí está perfecto, Ed. bien. Bueno, a ver. 2 segunditos y vamos. Bien, en este caso vamos a abordar, porque cuando hablamos de métodos complementarios, yo les quiero comentar que yo, además de ser médico especialista en obstetricia y ginecología, también tengo la certificación por nuestro colegio para ultrasonido y ecografías en obstetricia. Esto no pretende ser para nada una clase de ecografía, ni mucho menos, porque en nuestro auditorio tenemos, si bien muchas personas, mucha gente que trabaja directamente relacionado digamos, con la atención prenatal y perinatal, pero también tenemos médicos que son o generalistas, pero de todas maneras siempre tienen un contacto con una embarazada para ser atendida. Entonces, vamos a ir de lleno a esto. Yo les quiero hablar así en forma muy, porque cada subtema tiene su propia ciencia. Para que ustedes entiendan, cuando ustedes trabajan en un sector de bajo riesgo o en el interior provincial y demás, es bueno que tengamos una buena comunicación entre lo que se trabaja y quienes hacen o hacemos los métodos complementarios. Porque a veces pasa que, y esto también entra, si se quiere, un mea culpa de los efectores, que a veces pueden que no seamos claros en los informes. Y es bueno trabajar, como siempre sabemos, en equipo, de manera que se pueda tener una buena devolución del paciente, en este caso la paciente que estamos atendiendo.
Es muy importante cuando se realiza la atención prenatal, la ecografía del primer trimestre, porque después al final de la charla vamos a ver, si yo tengo que hacer ecografías y tengo que direccionar o seleccionar el recurso, cuántas pido, en qué momento, eso lo vamos a ir viendo, pero como primera instancia lo que tenemos que saber que es muy importante una ecografía en el primer trimestre por estas principales razones. Primero porque es la única forma en ese momento de saber, de conocer la vitalidad de ese embrión. Obviamente porque no tenemos otra posibilidad en ese momento cuando estamos hablando de fetos muy chiquitos. Justamente el número de embriones o fetos, para ver si es una gestación simple o múltiple. Y este punto es importante. Es la mejor etapa, y eso que vayan tomando nota, es la mejor etapa para hacer un cálculo de edad gestacional. Porque ustedes saben que hay pacientes que no se acuerdan o porque tenían alguna alteración en el ciclo, no recuerdan bien la fecha de su último periodo. De manera que el mejor momento para hacer un cálculo más aproximado a la realidad es el primer trimestre. Porque al principio del embarazo, por decirlo de alguna manera, todos los fetos son iguales, entre comillas. Después, en segundo y tercer trimestre, el crecimiento ya va a depender de una serie de factores, que van desde hereditarios, pasando también por los patológicos, es decir, un hijo de madre diabética será más grande y por tanto la edad gestacional será mayor y la fecha estimada de parto será antes, o al revés, cuando es un embarazo con restricción del crecimiento, que está creciendo lento, obviamente que la biometría va a ser menor y por lo tanto es como que la fecha de parto va a estar más allá. De manera que va a depender de una serie de factores. Entonces aprovechamos este primer momento, por eso es muy importante que nuestras embarazadas, apenas se enteraron que están en esta situación, puedan concurrir a la consulta para, entre otras cosas, tener su primera ecografía. Ustedes ven que en la primera eco aparece una primera estructura que se llama saco gestacional. Dentro de ese saco gestacional, que en realidad no existe desde el punto de vista embrionario. Ustedes se acuerdan cuando estudian embriología, no existe el saco gestacional. Es una denominación ecográfica, pero adentro de ello existe otra estructura que se llama saco vitelino, embrión, las cavidades amnióticas y coriónicas y el amnios. Ustedes fíjense, este es el saquito, que es una imagen generalmente hipoecoica anular, ¿sí? Donde que está ubicada en forma normal dentro del útero, y este saquito aparece entre las 4 y 5 semanas para redondear, digamos, la quinta semana. Y esto es importante porque cuando yo dije, hay que pedirle la ecografía, apenas se entera, sí, pero ¿desde cuándo? Si es un embarazo de 5 o 6... Hola. Si es un embarazo de 5 o 6 semanas, o 5 semanas, no conviene pedir todavía porque es muy probable que veamos esto y tengamos que repetir a la paz, reiterar la cita, y eso genera un poquito también de angustia, de ansiedad en la paciente. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, más o menos a las 1200 de 1000 unidades de la subunidad beta tendría que aparecer el saco. Y dentro de ese saco tiene que haber esa estructura anular pequeñita que se llama saco vitelino, que es un anillo ecogénico que mide aproximadamente entre 3 y 6 milímetros, que hay patologías que también se pueden detectar con sacos más grandes, pero eso es otro tema. Y este aparece generalmente entre media y una semana después, o casi media semanita apenas aparece el saco. Entonces aparece el saco grande, que es el gestacional, y aparece el saco, o sea, el grande, que es este, y por detrás el chiquitito, que es este. Y después aparece el embrión. Son más o menos 3 a 7 días después del saco vitelino. Entonces vamos anotando esto: saco gestacional, después aparece el saco vitelino, y por último aparece el embrión. Esa es la secuencia normal en una ecografía. Porque ustedes me dirán, bueno, pero esto es muy técnico de la ecografía. Sí, pero para que entendamos desde el punto de vista clínico, cuando nosotros hablemos con nuestras pacientes, y a veces se angustian,
porque viene con una ecografía donde viene con un saco solo y está angustiada. Bueno, para que nosotros tengamos la interpretación clínica, decir, no, esto hay que esperar un poquito, porque es muy probable que esperando un poquito ya el ecografista pueda tener la posibilidad de visualizarlo. Y crece 1 milímetro por día, y esto es importante porque nosotros hacemos unos cálculos para saber cuánto esa paciente tiene que esperar, eso ya es más técnico, cuánto tiene que esperar para repetir la ecografía. Eso es importante para nosotros saber que crece 1 milímetro por día. Y lo que yo les dije al principio es que la mejor etapa para calcular es ahora, porque en la biometría tomamos lo que se llama longitud cefalocaudal o longitud embrionaria máxima, que es, digamos, como quien dice, de cabo a rabo, es decir, desde la cabecita, acá hasta la zona caudal, y eso nos da la edad gestacional. Y es la etapa más fidedigna para hacer el cálculo de edad gestacional. 2 palabras con el embarazo extrauterino, y esto lo trajimos porque nosotros en la clínica diaria, y ustedes también, les puede, o ya les ha tocado seguramente, una sospecha de embarazo extrauterino. Ustedes saben lo que hablamos recién, la normalidad es el embarazo intrauterino dentro del útero, pero por distintas circunstancias, generalmente, más allá del 95% de los casos, este huevo, en vez de llegar y anidarse en la cavidad endometrial, queda como estancada en la trompa, por eso el 95-97% de los embarazos extrauterinos son tubarios, por una anormalidad en el sistema de cilias de la trompa. En vez de viajar hacia la cavidad endometrial, queda estancado allí, y obviamente la trompa no está capacitada o diseñada para albergar un huevo, porque el embarazo, digamos, lo que es el corión, el embrión, todos siguen creciendo, y llega un momento que no tiene la capacidad de albergar y estalla, y ahí sí genera una situación de emergencia, y por tanto también una hemorragia que puede ser hasta fatal para la vida de la paciente. De manera que las sospechas son, primero, una paciente que viene con una amenorrea y que, bueno, tuvo un test o una subunidad beta positiva, y cuando hacemos el estudio ecográfico vemos que tiene un útero vacío, y acá en el anexo se ve o el saco o inclusive el embrión. Hemos llegado a ver embriones hasta de 12 semanas latiendo, o sea, con su corazón latiendo y todo dentro de la trompa. Y acá lo que conviene es cuando todavía hay casos que son muy claros. Nosotros vemos la trompa, vemos el embrión latiendo y se terminó, diagnóstico hecho. Pero hay casos anteriores donde todavía es más chico, donde todavía no se expresa bien, y vemos que en la trompa hay una imagen que nos llama un poquito la atención, que puede ser un saco, puede ser una imagen mixta, ¿sí? Es decir, con un halo ecogénico interior y hipoecoico interior y ecogénico a la vuelta, y será un ectópico. Bueno, en ese caso, que la paciente todavía no está complicada, lo que conviene es hacer subunidad beta cuantitativa por lo menos cada 48 a 72 horas, porque biológicamente la subunidad beta en el lapso de 72 horas tiene que duplicarse, sí o sí. De manera que si una paciente tiene 5.000 de beta, en 3 días tiene que tener 10.000. Eso sería la evolución normal. Entonces eso también, en aquellos casos grises en los cuales todavía no tenemos bien claro qué está pasando, un seguimiento con la beta cuantitativa, donde vemos que no hay duplicación, sino por el contrario hay un estancamiento o disminución del valor, entonces acá decir, bueno, acá pasa algo. Es un embarazo que no está avanzando, hay una imagen acá en la trompa y ausencia en el útero. Cuidado, puede ser. Por supuesto, el seguimiento ecográfico hasta donde se puede, porque llega un momento que ya el diagnóstico está claro y listo, esa paciente hay que esperarla, porque sabemos que no tiene otra resolución que no sea a través de vía quirúrgica, ya sea laparotómica o laparoscópica. Perdón, ¿se escucha algunos ruidos? Disculpen. ¿Quién ha viajado ahora? Todos, sí, ahí dio vuelta. Hola. No, porque puede pasar. Seguimos.
Así que lo más bien ya Estudio. ¿Y tiene que hacer la cuarentena? No. No, ¿Se escucha? Sí. y dice bien, todo lo más bien. Bueno, Dice que está caliente. sin entrar Edgardo, muy en perdón. detalle, porque estaba viendo si había algún problema. No, era Bueno, Edgardo, perdón. sí, El No, doctor yo voy a ver el Carrizo tiene doctor. abierto el micrófono y vos lo puedes silenciar como hospedador. a ver, dame un segundito. Solo vos podés silenciarlo, Edgardo. Sí, sí, sí. Silencia todo. Espérate que quiero salir de la pantalla. Dame un segundo. Desactivar. Casi malito. Sí, porque se escuchan bastantes ruidos. Bueno, aparentemente están todos silenciados. Está bien. Sí, excepto Bueno. uno, el doctor Bien. Carrizo, por favor, si puede silenciarse. Seguí, Edgardo. Bien. Esto, por supuesto, esto lo paso, esto es un gran tema, un tema complejo, pero para que tengamos una idea. Recién dije que apenas podamos hacer un diagnóstico ecográfico, pues bienvenido sea. Semana 7, 8, 9, está bien para conocer la vitalidad. Ahora, si después, más adelante, pudiéramos hacer un estudio más completo entre la semana 11. Con la maestra, señorita. Es muy conveniente porque esto sí puede direccionar hacia adelante acciones relacionadas a nuestro embarazo en curso. En una ecografía de 11-14, que hoy se llama, podemos hacer tamizajes o cribados de... Perdón, voy a tratar de ver si puedo silenciar. Disculpen. Bueno, sigo. En esta etapa se pueden hacer estudios combinados, tanto de ecográficos como de laboratorio, para tener estudios de cromosomopatía, de preeclampsia, hacer un estudio morfológico un poquito más detallado, donde uno puede detectar algunas grandes anomalías. Y en ese caso, cuando uno detecta ciertas cosas, sí se puede direccionar a otros diagnósticos y pedir métodos complementarios ya adecuados para poder decir esta paciente ya en etapas tempranas tiene ciertos riesgos. Y por supuesto, tener posibles intervenciones preventivas, en algunos casos, ¿ustedes lo escuchan bien o todos escuchan los ruidos? Y ahí en la cena hacían Hola, doctor, ¿me escuchas? Hola, sí, sí. Sí, tal vez sería bueno avisarle al doctor que tiene encendido el micrófono para que lo apague. Edgardo, por favor. Sí, a ver, estoy mirando. ¿Cuál es el doctor? A ver, ya lo estoy mirando. Está bien, yo vengo a la Creo que Es un Galaxy ahí que estoy desactivando. Doctor, usted puede desactivar todos los micrófonos. Es una pena que no se escuche la clase, Edgardo. Por favor, tómate un minuto y Sí. silencia los micrófonos. ¿Se Todo. escuchó lo anterior? ¿Se fue escuchando? Hola. Inclusive el mío. Silencia todo. Por favor, retrocede hola. 10 minutos Hola. y vuelve a decir. Bien. Listo. Ya estoy, se me corta todo, que no puedo escuchar. Métame. Chao. Si nos escucha el doctor Carrizo, por favor, si puede silenciar. Ahí está, ahí se silenció, Edgardo. Sí, ahí creo que están todos. Bueno, lo anterior se escuchó, ¿no? Salvo las últimas Sí, interrupciones. sí, Bueno, solo. bien. Bueno, esto, sigamos. Semana 11-14 puede ser mucho más específico para algunas cosas. Bien, para tamizar o seleccionar los casos de riesgo. A ver, un segundito que no puedo... Bueno, 2 palabras para este fenómeno, sin entrar en detalle. La translucencia nucal que vemos en esta etapa es un acúmulo líquido que tienen todos los fetos en semana 11-14, que cuando aumenta el tamaño más allá de cierto límite, puede estar asociado a algunas enfermedades como ser cromosomopatía, cardiopatía fundamentalmente, pero ojo con esto, también se han reportado casos de aumento de translucencias nucales en fetos normales. Esto hay que tener en cuenta porque también
hay que, digamos, hay que tener en cuenta cuando hablemos con nuestras pacientes para saber contener un poco esta situación. Porque hasta hace no mucho, cuando se venía con un informe de esta translucencia, este aumento líquido exagerado, lo primero que le decían, tu bebé tiene tal cosa, qué sé yo, síndrome de Down y demás. Bueno, puede ser, pero no, hasta que no se hagan no se siga una sistemática que complete este análisis, no podemos decir nada, porque también puede estar dentro de un grupo de fetos normales. 2 palabras para el screening de preeclampsia. Yo le cuento, recién Guillermo les comentaba que yo también en el ámbito público trabajo en la maternidad provincial, donde allí estamos iniciando un protocolo para hacer lo que se llama el screening para preeclampsia, en donde en un embarazo chico, entre 12 a no más de 16 semanas, hay una sistemática a seguir que combina algunos factores. Factores clínicos, como es la presión que es la toma de la presión arterial media, que no es la presión común y corriente, tiene todo un tutorial para hacerlo como corresponde. Un estudio Doppler de arterias uterinas, porque nos puede estar avisando con antelación a futuro si esas arterias uterinas tienen el índice de pulsatilidad muy aumentado, puede estar hablando que en esa etapa de instalación placentaria o de placentación algo está pasando, que es en definitiva la fisiopatogenia de la preeclampsia. Y hoy por hoy, dentro de poco, posiblemente ya iniciemos con estos marcadores séricos maternos que va a incrementar la posibilidad de decir, esta paciente tiene un alto riesgo relativo de padecer preeclampsia. ¿Pero para qué nos sirve saberlo? Porque hoy está comprobado, incluso por estudios Cochrane y muchos otros estudios randomizados, que hoy dar aspirina en baja dosis, en dosis de 150 miligramos diarios, como antiagregante plaquetario, puede disminuir la cascada relacionada al inicio de la fisiopatogenia de la preeclampsia. Y hoy, con estas sistemáticas, se puede disminuir hasta un 50, un 60% de las preeclampsias lejos del término. De hecho, hoy por hoy lo que nosotros queremos bajar es las pacientes que están internadas en terapia intensiva con hipertensiones que son refractarias, con niños que nacen que son prematuros. Bueno, todo eso, si podemos disminuir la incidencia de ese fenómeno a través de una simple administración de aspirina en baja dosis, sería bárbaro. De hecho, es algo que ya se está trabajando en el mundo. Es algo que estamos en los primeros pasos y ojalá lo podamos implementar. De hecho, Doppler de arterias uterinas ya estamos haciendo. Las contras de esto, bueno, la capacitación de todo el personal, porque esto inicia en el consultorio, inclusive de bajo riesgo, porque ahí es donde se detecta. Quien hace la historia clínica materna, ahí va a detectar que puede estar dentro del grupo de riesgo, ya sea porque tuvo historia pasada de hipertensión, porque tuvo fetos con retardo del crecimiento anterior y demás. Se hace la detección del grupo de riesgo y a esa paciente se la selecciona para entrar en esos protocolos. 2 palabras. Este señor se llama Kypros Nicolaides, es de origen griego, pero él es del Reino Unido. Es uno de los investigadores más importantes de la actualidad en el ámbito de la investigación del diagnóstico prenatal. Y hoy nos guiamos mucho todos los que hacemos obstetricias, nos guiamos mucho de los protocolos y los estudios del grupo de la Fetal Medical Foundation, cuyo director es Kypros Nicolaides. El paradigma que él plantea hoy es, si ustedes se fijan en la pirámide de la izquierda, este es el paradigma habitual o clásico de atención prenatal. Fíjense, esto habla inclusive del Reino Unido de allá del año 1930, donde a medida que avanza el embarazo, van aumentando la cantidad de controles. En ese momento se promulgaba de que, bueno, se inicia en la semana 16, después otro control en la semana 24 y 28, y a medida que avanza la gestación, ustedes ven que son más controles, hasta el punto que desde la semana 37 es una vez por semana. ¿Cuál es el paradigma que este señor plantea? Pues invertamos la pirámide. Es decir, vamos a hablar un término vulgar. Quememos todas las naves en el primer trimestre. Es decir, acá en la semana 12 fundamentalmente, todo esto que yo les estaba explicando en semana 11-14,
tratar de que desde ahí nosotros podamos direccionar cuáles son las pacientes que ya una vez tamizadas van a ser de alto riesgo y van a ir a alto riesgo desde temprano, y cuáles son aquellas que van a ir, que tienen alta posibilidad de seguir con un embarazo totalmente normal. No solamente que él con eso direcciona los costos, sino también una atención adecuada. Fíjense cómo invierte la pirámide, porque a medida que avanza el embarazo, no es que aumenta la cantidad de controles, sino que se direcciona de forma inteligente qué es lo que hay que hacer. Estas pacientes, las de la izquierda, los que han tenido problemas, mejor dicho, han sido seleccionadas porque se detectó algún riesgo, pues esas sí van a tener un cuidado especial. Y sistema de estudio distinto a aquella que viene por esta cascada, donde se detectó que sigue su embarazo en un transcurso normal, donde con 3 ecografías en todo el embarazo es suficiente, donde ya vamos a ver en qué momento. Por lo tanto, lo que Nicolai pregona es que podamos identificar el riesgo específico y programar el seguimiento, pero en forma individualizada. Pasemos al segundo y tercer trimestre. En esta etapa es básicamente donde se hace un estudio morfológico. Aquí ya entramos en detalle lo que es el escaneo o scan fetal, donde vamos a analizar por sectores al feto de cabeza, cuello, tórax, extremidades y demás. Y acá también se utiliza lo que es la parte de la biometría en forma distinta. Si bien es cierto, en el primer trimestre hicimos biometría, pero acá la biometría tiene otra sistemática donde se hace análisis por sectores. Aparte ya no podemos medir al feto en forma completa porque no entra en la pantalla. Entonces se va siguiendo un estudio ya previamente establecido y que incluso tiene variaciones según el lugar donde vivamos. No es lo mismo la media de biometría para las personas asiáticas que las de Latinoamérica o los nórdicos. Es fundamental también, y acá es muy importante que se sepa la localización placentaria, bueno, y volumen de líquido amniótico. Ya me voy a detener en la placenta en un par de slides que sigue, porque esto también, la patología placentaria puede ser grave. No olvidemos que la tríada clásica de mortalidad materna es la hipertensión, la hemorragia y todas las implicancias del aborto. Por lo tanto, recién hablamos de una de ellas, que es la hipertensión, donde estamos tratando de pregonar que exista protocolos de prevención o de screening para preeclampsia para atacar, entre comillas, de entrada a esa problemática. La segunda sería la hemorragia. Lo que pasa es que la hemorragia es un capítulo enorme, y una de ellas puede ser un problema no solamente del útero en sí, sino de los anexos ovulares, que son la placenta y el líquido. En este momento, como ideal también se propone la medición y las características del cuello del útero. ¿Esto por qué? Porque preferentemente se puede hacer por vía abdominal, pero también está establecido hacerlo por vías intravaginal, porque hacer la medición del cuello del útero en el segundo trimestre puede ser muy importante, no puede ser, es muy importante, porque un acortamiento en la longitud del cuello del útero está íntimamente relacionada con un aumento en la incidencia de partos prematuros. Cuellos menores de 25 milímetros en general se consideran cuellos cortos, y esas pacientes pueden tener incremento de la incidencia de partos prematuros. Entonces ahí tenemos que intervenir, así como interveníamos con la aspirina para la preeclampsia, acá intervenimos antes de que las cosas sucedan con progesterona para poder disminuir ese riesgo también. Y también amerita hacer un Doppler de arterias uterinas, si bien ya lo habíamos hecho en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre vamos haciendo un control, porque a partir de la semana 24 para adelante, las uterinas tienen que estar normales. Si eso no ha sucedido, y bueno, sigue su camino vía a la preeclampsia. Lo que pasa es que es muy importante hacerlo principalmente en el primer trimestre, porque hasta la semana 16 es el momento óptimo para tomar intervención con aspirina. Pasando la semana 16, por más que ya demos aspirina, hagamos lo que hagamos, la preeclampsia se va a instalar indefectiblemente. Por eso era importante, cuando habla del primer trimestre, tratar de tomar prevención antes de la semana 16.
Dentro de la biometría fetal, lo que tomamos en el segundo y tercer trimestre es el diámetro biparietal, acá en la cabeza fetal, la circunferencia cefálica, la longitud del fémur y la circunferencia abdominal. Cada cosa bueno, tiene un entrenamiento para saber en qué lugar se corta para poder hacer dichas mediciones. Yo paso rápido esto, porque es muy técnico, pero es importante que lo tengamos. Acá hablamos ya del tercer trimestre, donde un poco complementa la del segundo trimestre, que básicamente estudia la posición fetal, es decir, la estática, la localización placentaria, valoración del líquido amniótico, detección o seguimiento si existiera alguna anomalía previa, y también, bueno, el Doppler pulsado y color que ya vamos a hablar. Esto es solamente a modo de ilustración. ¿Qué es este esquema? Habitualmente, porque esto me ha pasado porque me lo han preguntado algunos médicos, sobre todo que hacen medicina familiar, o inclusive las chicas, las obstétricas, que muchas veces van a ver que en las ecografías, cuando son prematuros, van a ver que toda la biometría de la cabecita va muy por delante con el resto, con el abdomen y el fémur. Vamos a suponer que tengamos un informe que dice, por biometría fetal tiene 34 semanas. Y ven el abdomen y dice 32, 32. A ver, cuando es prematuro ese niño, es normal que así suceda, porque ustedes se acuerdan, bueno, los que estudiaron obstetricia, que al principio en la prematurez todavía hay una cierta desproporción. Vamos a decir, no es que sean cabezones, sino que el resto de la biometría es menor a la parte cefálica. Pero hacia la semana 37, ya el feto va adquiriendo digamos, la proporcionalidad normal ya del embarazo de término, donde ahí sí ya las biometrías se van medianamente igualando. Esto estamos hablando de un niño normal, porque si es una restricción del crecimiento, bueno, obviamente que eso cambia. Pero eso quería traer este esquema porque a veces se presta confusión. ¿Cómo tiene un fémur corto? ¿Cómo es el tema? Si es prematuro hay que tener cuidado, porque los huesos largos y el abdomen puede estar por detrás y ser totalmente normal. Cualquier cosa, si no se entiende este punto, después me lo preguntan, no hay problema. Me tomo un minutito con el tema de placenta. Esto es muy, muy importante. La placenta, y el que hizo residencia en tocoginecología, lo tiene grabado a fuego. Fundamentalmente, no solamente hay que saber dónde está ubicado, dónde está ubicada esa placenta, sino que hay que ver el contexto clínico. Porque hoy por hoy, me voy acá al final, hay una palabra que se llama acretismo, hay una serie de anomalías que se dan por una invasión anormal del trofoblasto más allá de la capa muscular e incluso de la serosa. Y eso puede ser una condición que puede ser grave y hasta fatal. Esta situación se da mucho en pacientes que tienen cirugías anteriores. Por lo tanto, el 70% de pacientes que tienen este problema anormal en la placenta son aquellas que tienen cesáreas anteriores, y generalmente de 2 para arriba, aunque también hemos visto de 1. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, como hace un tiempo ya ha aumentado muchísimo la tasa de cesáreas, hoy vemos muchísimos más acretismo. Acretismo es un término en realidad anatomopatológico, pero está hablando el gran grupo de las invasiones anómalas. Yo en mi época, cuando hice mi residencia, unos años ya, capaz que teníamos 1 por año, como mucho. Hoy creo que, no tengo las estadísticas, después se las voy a pedir a la gente de maternidad, pero hoy fácilmente, y no menos de 10 a 15 por año estamos teniendo. En una situación donde la placenta está invadiendo de una manera tan anormal que no solamente termina con una cesárea, sino que con una histerectomía en forma digamos, consecutiva. Porque no podemos, cuando hay una placenta que está anormalmente adherida, no debemos cometer el error en una cesárea de intentar sacarla, porque cuando intentamos sacarla, ahí es donde se dispara toda la cascada de la coagulación y la paciente se puede morir con una CID. De manera que hoy por hoy, y esto ya lo hablo desde el punto de vista clínico, ustedes cuando estén con una paciente, obviamente van a saber si esas pacientes tienen cesáreas previas. Si tienen cesáreas previas,
ustedes fíjense en los informes ecográficos y fíjense dónde está esa placenta. La placenta más peligrosa para generar este problema son aquellas placentas anteriores, bajas, que están instaladas en la zona del segmento uterino, en la zona donde uno tiene que cortar para hacer la cesárea. Porque esa parte no está preparada, es muy fina la capa muscular, entonces la placenta tiene una capacidad, un poder horadante muy grande. Es como, en la residencia decimos, es como un topo, va cavando. Entonces no es lo mismo que esté instalada en la zona alta, que es muscular, tiene triple capa muscular, a que esté instalada en la zona baja, en la zona segmentaria, en la zona de cicatriz, donde tiene doble capa muscular solamente y muy fina. Entonces la placenta fácilmente traspasa las márgenes del útero y es imposible sacarla. Esa paciente termina en histerectomía. Entonces, para terminar esta parte, fundamentalmente, ¿dónde está ubicada? Y fíjense si tienen cirugías anteriores. Con esas cosas ustedes ya tienen elemento más que importante para decir, esta paciente, si estoy en el interior, la derivo a Catamarca. Placenta baja con cesárea previa. ¿Por qué? Porque esta placenta y esta paciente puede terminar con un acretismo. Entonces son pocos los lugares que están, digamos, que tienen todos los elementos para poder, digamos, atender esta situación, porque es una de las cirugías más importantes y más complicadas que tiene la obstetricia, es justamente la histerectomía postcesárea. Porque no es lo mismo operar una histerectomía programada de una miomatosis, por ejemplo, no la minimizo, pero es otra situación, donde acá tenemos un útero grande, congestivo, 10 veces más vascularizado, son situaciones de emergencia. Dos palabras del Doppler obstétrico. El Doppler puede ser modalidad color o pulsado. Esto es fundamentalmente para evaluar la hemodinamia de la unidad fetoplacentaria. Fíjense bien, la hemodinamia de la unidad fetoplacentaria. Es decir, cómo está la circulación, no solamente desde la placenta, sino hacia el feto. Por eso evalúa la placenta, evalúa el cordón y evalúa también las partes internas del feto. Cuando hay una serie de parámetros que a nosotros nos puede decir, cuidado, este niño está teniendo un problema en la oxigenación, porque el paso o el intercambio gaseoso en la homeostasis fetal está alterada. Por eso es que hay otras patologías que per se no ameritan hacer un Doppler. Por ejemplo, la diabetes. Una diabetes gestacional es otro tipo de patología, es otro mecanismo, por lo tanto no afecta la parte de la unidad fetoplacentaria, a menos que esa embarazada tenga diabetes más hipertensión, cuya asociación sí suele ser alta. En ese caso sí, cuando se pide un Doppler con una mamá diabética que a su vez tiene hipertensión, ahí estamos hablando de otra situación. Pero básicamente las principales indicaciones para pedir un Doppler obstétrico son los problemas en la unidad fetoplacentaria, es decir, la hipertensión a través de la preeclampsia o de la hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta, o cuando hay una restricción del crecimiento, que muchas veces van de la mano una de la otra. Dos palabras y ya concluyo la exposición para no cansarlo. La ecocardiografía fetal. Acá tenemos que tener en cuenta un aspecto importante. Hoy por hoy existe lo que se llama la ecocardiografía básica, que es la evaluación de rutina en el segundo trimestre y generalmente entre la semana 20 y 24. Se puede hacer siempre, pero esta como primera visión, donde en ese momento uno puede ver las cavidades cardíacas. Ustedes saben que las cavidades cardíacas son 4, 2 aurículas y 2 ventrículos, donde miramos esta imagen en cruz, que separa los tabiques tanto interauricular, interventricular y los tabiques aurículos ventriculares, donde también vemos la implantación de la válvula mitral y tricúspide y la salida de los principales vasos, sobre todo lo que es la pulmonar, la aorta y la cava. Esta imagen de 4 cámaras y 3 vasos es lo que hace al ecocardiograma básico y que incluso está planteado hasta en una ley, donde todo especialista certificado en ecografía obstétrica
está capacitado y debería hacer esta información básica del corazón fetal. Porque como ustedes saben, la cardiopatía congénita es la principal causa de anomalías congénitas. Y la ecocardiografía avanzada o diagnóstica, esta es ya otra instancia. Cuando uno en el ecocardiograma básico vio que hay algo mal, algún problema en las cavidades, algún problema en los tabiques o en los tractos de salida, ahí pedimos otro estudio que es el ecocardiograma avanzado o diagnóstico. Y a esto tiene que tener aparte ya un entrenamiento aparte, por eso hay médicos ya certificados para esto, donde se detalla los hallazgos previos del estudio básico, se utiliza flujometría color, estudio de hemodinámica del corazón, etc. De manera que hay que tener cuidado porque hoy, sí, antiguamente o hasta hace no mucho, nos encargábamos de ver a lo sumo 4 cavidades, veíamos que la frecuencia esté normal y se terminó el estudio. No, tenemos que detenernos un poquito, mirarlo al corazón, y si no lo podemos ver porque el feto está en una posición difícil o porque realmente no vemos bien, hay que derivar, o me refiero como ecografista, o si algún ecografista, colega del interior, vio algo en el estudio básico, lo tiene que mandar para que pueda ser evaluado en forma más detallada en otro centro. En síntesis, para no cansarlos, ¿cuándo podemos pedir? Yo estoy en un consultorio, en un centro público, en una posta o en el interior, y digo, bueno, yo tengo una paciente normal dentro de todo, y bueno, ¿cuántas ecografías le pido? Por lo menos deberíamos pedir una por trimestre. Yo acá les puse 8, 14, es decir, primero yo les decía 7, 8 para tener el primer diagnóstico fundamental de 2 cosas. Primero, que ese embrión, ese huevo esté dentro del útero y que esté vivo, es fundamental. Por lo tanto, sí amerita 7, 8, 9 semanas. Si después se pudiera hacer, eso ya es adicional, ese estudio en semana 11, 14 que yo les explicaba, que puede ayudar a direccionar desde temprano ciertas patologías, siguiendo los preceptos del profesor Nicolai que les mostré, sería fantástico. Pero si no se puede, por lo menos que tengamos una ecografía inicial en ese periodo. La segunda en el segundo trimestre, preferentemente en semana 20-24. Si bien es cierto el corazón fetal, acá donde se empieza a hacer ya la primera etapa de evaluación del corazón fetal. ¿Por qué insistimos en esta etapa? Si bien lo podemos hacer en cualquier momento, pero hay ciertas patologías, muy pocas, que pueden llegar a tener incluso resolución intrauterina. De hecho, yo les cuento, nosotros en la maternidad hemos tenido fetos que hemos visto algo anormal, después vino otro colega bien entrenado que realmente determinó una determinada patología que nosotros consideramos que derivándola podía, a tiempo, podía ayudarse con esa patología. Y después, una tercera ya al final del embarazo, de la 32 hacia la 36 semanas, porque esto evalúa también el crecimiento, el líquido amniótico, la placenta, bueno, la placenta siempre, ¿no? Pero, y sobre todo, hacia el final de la gestación, nos va dando también una idea, digamos, aproximada del peso fetal. Estas etapas no son las ideales para sacar la edad gestacional, ya se los expliqué. El principio es lo que... esa era la tercera cosa del primer trimestre. Saber que está vivo, que está dentro del útero y la edad gestacional lo más acertada posible. Ahora, si el embarazo es de alto riesgo, obviamente el seguimiento va a diferir de esto que yo le estoy diciendo. Porque obviamente que si es un feto comprometido, bueno, tendré que hacer seguimiento más estricto, con Doppler y demás. Pero hay que tener en cuenta este concepto que les transmito acá, que como decían los grandes profesores de la obstetricia, que si bien es cierto la ecografía o el ultrasonido es un valioso método complementario, pero no debe sustituir jamás a la clínica obstétrica. Esto es muy importante porque acá yo he hablado mucho de ecografía, básicamente era la charla, porque estábamos hablando de métodos complementarios, pero no olvidemos que en nuestras manos tenemos la principal tecnología y esto lo saben muy bien los clínicos generales. En el caso de la obstetricia, medir un abdomen
pesar la paciente, tomar la presión, en fin, y hacer una buena historia clínica, es el primer paso de una serie de una sistemática que nos va a llevar a todos estos estudios que pueden ser muy lindos, muy bonitos, muy tecnológicos, pero si soslayamos la clínica, obviamente que también vamos mal. Esto en síntesis sería un poco la exposición y, por supuesto, yo agradeciendo nuevamente al Colegio de Médicos, agradeciendo la presencia de todos ustedes y, bueno, dispuesto a responder preguntas o escuchar aportes. Y te paso, Guillermo. Hola. Sí, Edgardo. Te paso también el comando para que vos direcciones las acciones. Muchas gracias. Muy clara, concreta y me parece sumamente útil para todos, no tan solo para los especialistas en obstetricia, sino para nuestro auditorio, que es general para quien está destinado al curso. Edgardo, gracias. Si tiene alguna pregunta el auditorio, por favor, al doctor Varela. Ahí te pasé el hospedador. Hola, doctor. Mucho gusto. Soy el doctor Gustavo Peralta Viejo. ¿Qué recomienda en los casos de transluminiscencia nucal? ¿Qué función de velocidades coriónicas, función de líquido amniótico? ¿A dónde se evacúan? ¿A dónde se derivan esos pacientes? Bien, doctor, gracias por la pregunta. Anteriormente, cuando había una translucencia nucal ensanchada, lo que se hacía antes es directamente pedir o, digamos, indicar una punción de velocidades coriales. Hoy por hoy, lo que se trabaja es con el screening, como yo les mostraba ahí, del screening de semana 11 a 14, donde hay una sistemática donde se estudia con ecografía y con un laboratorio específico que son marcadores placentarios. Una se llama PAPA y la otra la fracción libre de la subunidad beta, y eso se pone en un programa. Y el programa nos dice si esa paciente, o mejor dicho, ese feto tiene bajo, mediano o alto riesgo de tener una trisomía 21, una trisomía 13 o 18, en fin, o incluso una cardiopatía. A esos fetos que tienen un screening con la estadística alta, solamente a esos se le explica a la señora, a la mamá, mire señora, sería conveniente hacer este estudio. Obviamente que la paciente puede negarse también, porque ella puede decir, no, si yo quiero saber si mi bebé tiene un síndrome de Down, yo no quiero saberlo. Y también es totalmente aceptable que lo haga. Y hay otras que dicen, no, doctor, quiero que estudiemos todo lo que usted pueda estudiar. Entonces, a las que se invita a hacer esas punciones son a las que tuvieron un alto riesgo estadístico en el tamizaje. No lo hacemos en Catamarca, no porque no podamos hacer una punción. Técnicamente no es tan complicado. Lo que pasa es que no tenemos genetistas. Entonces enviamos a esas pacientes a otro lugar, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires. Pero insisto un poco en lo que dije antes. Si tenemos una translucencia ancha, también tenemos que contener a las pacientes porque pueden ser, en algunos casos, fetos normales también. Muchísimas gracias. Muy buena su exposición, doctor. Muy ilustrativa. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor Cristian, te estoy viendo ahí. Un gusto. Ex residente nuestro. Sí, así es. El doctor Cristian aprobó el examen del año pasado, egresó con 10 de la residencia del Hospital San Juan. Transmito una pregunta por el chat, Edgardo. Bien. Del doctor Lobo, que está en el aula. Si es que existe algún protocolo de control ecográfico durante el puerperio también. No una sistemática, pero en algunos casos sí amerita hacer un control. No, cuando clínicamente existe algunas dudas, sí, se hace un control. Básicamente en las cesáreas casi no, porque cuando uno hace una cesárea, técnicamente, bueno, los que son obstetras lo saben, se hace una limpieza manual intrauterina y sabemos que restos no va a haber nunca.
Si hay una endometritis va a ser generalmente por ascenso de gérmenes, por otro mecanismo. A veces puede pasar, sobre todo en algunos partos vaginales o en aquellas que han tenido un aborto incompleto, puede ser que después de haberse hecho la evacuación instrumental por esos restos, o en un parto donde ha quedado duda de que pueden haber quedado restos ovulares, sí se puede hacer una ecografía para ver si hay signos ecográficos de restos. Pero no está sistematizado hacerle a toda la puérpera una ecografía. Es un traje a medida, digamos. No sé si contesta la pregunta. Sí, entiendo que sí, Edgar. En el interior, yo puedo hacer una pregunta, si en el interior, en general, en el panel, tienen disponibles las ecografías en el nivel de atención primaria del interior de la provincia. Si es un método que está accesible al alcance de todos. Se pierde. Hola. Sí. Sí, en Belén tenemos ecografía. Está el doctor Julio Santillán, el doctor Rivas y el doctor Rojano de Andalgalá. Ecografías básicas, pero nos guían bien. Muy bien. En general es un método que está disponible, Edgardo, ¿verdad? Desde las referencias que ustedes reciben del interior. Sí. Inclusive tenemos buenos colegas, incluso con diagnósticos bastante buenos que nosotros lo hemos terminado certificando acá. Sí, claro. Sí. Excelente. Muy bien. Puede ser una pregunta clínica también que tenga relación con esto, no es todo ecografía porque... Se pierde, che. Doctor Yapura o doctor Mario. No sé si levantaste la mano, Cristian. Sí. Hola. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Una pregunta con respecto a la translucencia nucal. Es necesario, porque básicamente es una pregunta de los pacientes, ¿no? ¿Esto es algo de rutina? ¿Se aconseja pedir a todas? ¿Les decimos a todas sí? ¿Cómo lo manejamos, doctor Varela? Bueno, a ver, buena pregunta también. Clásicamente es como que ese tipo de estudio estaba seleccionado más que todas las mujeres de 35 para arriba, porque siempre clásicamente se estableció de que a mayor edad habría mayor posibilidad o incidencia de tener enfermedades cromosómicas. Y ustedes lo han visto, bueno, a lo largo del tiempo, que es cierto, las mujeres más grandes estadísticamente pueden tener más posibilidad de tener una trisomía 21, por ejemplo, que una mujer más joven. Pero eso en el tiempo también ha ido cambiando, porque también hoy por hoy se ven muchas pacientes de menor edad que también han tenido hijos con trisomía. Antes el screening del primer trimestre estaba relacionado solamente a lo que es la parte de enfermedades cromosómicas, pero hoy se hizo más extenso. Hoy se promulga los postulados del doctor Nicolaide que yo les mostré. El screening de primer trimestre no solamente estudia la parte de posibilidad de enfermedades cromosómicas, sino fundamentalmente de la preeclampsia. Se hace en el mismo examen. Y ahí sí cobra valor, porque la preeclampsia la puede tener una embarazada de 15 años como una de 45. Entonces, si uno tiene que optar por un screening, yo prefiero hacer el screening completo, donde evalúo no solamente la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, sino un Doppler de arterias uterinas, ver cómo está el ductus venoso. Es decir, es un estudio, hoy tiene una idea de generalidad para poder direccionar las pacientes. ¿Vieron? ¿Recuerdan en la imagen esa del triángulo invertido? Donde hoy hacemos mucho más hincapié en no es que el resto del embarazo no le damos importancia, no. Hoy tenemos una sistemática mucho más conocida, más trabajada, más estudiada en el primer trimestre para poder tener mejor direccionamiento de lo que se viene.
De hecho, yo no quiero ser autorreferencial, pero yo hice una capacitación, aparte de ecografía, hice una subespecialidad de primer trimestre exclusivamente, porque trabajar, encontrar un ducto, hacer Doppler de uterina y demás, lleva sus bemoles. Bueno, al que le gusta es apasionante, pero sobre todo las cosas que puede determinar ese estudio es bárbaro, porque si de pronto tenés perdón si me hago largo en la respuesta, pero no es tan incidente la patología cromosómica, pero sí la preeclampsia. Entonces ahí es donde apuntamos mucho. Y lo bueno de que el screening de preeclampsia, que lo podés hacer en ese estudio, vos podés intervenir, porque dándole aspirina podés bajar más de la mitad la incidencia de preeclampsia lejos del término. O sea, estás interviniendo directamente en una de las causas de mortalidad materna, más que lo que la cromosomopatía propiamente dicha. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, querido. ¿Cómo estás? Hola, bueno, felicitarlo, doctor Edgardo Varela, por su exposición muy clara, objetiva, práctica. En el departamento Andalgalá, en lo que corresponde a la cabecera departamental, tenemos acceso a ecografía, tanto pública como privada, y comparto la opinión de la doctora Rascaeta de Belén, que tenemos acceso y estamos bastante bien orientados. Una parte del departamento, la parte alta, que es Aconquija, actualmente no tiene accesibilidad a ese estudio. Sí, a veces lo pueden realizar los que se trasladan a Concepción de Tucumán. No obstante, como hay una nueva distribución, una regionalización para derivaciones de este tipo de pacientes, están viniendo con mayor frecuencia a la cabecera departamental y con ello tienen mayor acceso a los estudios. Era el aporte que quería hacer. Bien. Gracias. Bárbaro. Gracias, Mario. No, por favor. Edgardo, transmito una pregunta desde Facebook de nuestra médica especialista en diagnóstico por imágenes. Una de nuestras especialistas, la doctora Sucón, nos pregunta si se realiza el PAP-A en Catamarca, el marcador. Sí, claro. Sí, claro. Cuando hacemos el screening de primer trimestre, se hace la parte bioquímica es la PAP-A y la otra es la fracción libre de la beta, de la subunidad beta. La fracción libre no es la misma que la beta que pedimos todos para saber si hay un embarazo. No, esta es una fracción que es un marcador placentario, bueno, es mucho más caro. Y si me permitís, algunas obras sociales lo autorizan, otros no. O sea, y sí, es un poquito costoso, pero sí se hace, claro que sí se hace. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Cristian, desde Belén, ya pura. Sí, otra más, doctor Varela. Con respecto a la instauración del tratamiento preventivo, ¿no? Con aspirina de 150 miligramos día. Eso ya hay un respaldo científico, o sea, ¿lo podemos hacer? ¿Ya lo podemos instaurar? Sí, claro. Como yo te decía, pues después te puedo pasar algunos los reportes, estudios, como yo te explicaba, son estudios randomizados, son estudios aleatorios, donde se vio justamente el beneficio de la intervención con aspirina. Claro, la dosis ideal, 150, que se lo da preferentemente por la noche, empezando antes de la semana 16 hasta el tercer trimestre, por lo menos hasta la semana 36. Después te puedo pasar estudios y después ustedes yo los invito a que entren, pongan en Google, pongan FMF, significa Fetal Medicine Foundation, que es la fundación del doctor Kipro Nicolaides. Yo lo menciono mucho porque realmente es el dios viviente de la investigación en diagnóstico prenatal, realmente. Se aprende mucho. Y ahí están los protocolos de preeclampsia, todo esto de enfermedades cromosómicas. Otra que pueden entrar también es una española que se llama Fetal Test, si quieren anotar. Entran y ahí tienen también
pueden intervenir en forma gratuita para algunas cosas. Así que, bueno, son... Y después lo que se viene, discúlpame porque si no después me olvido, hoy por hoy ya existe también fracciones del DNA fetal en sangre materna. Es decir, todo esto que ya estaba explicando de los tamizajes, puede también, con el tiempo, también va a ser suplantado por un simple análisis de sangre materno, donde va a haber descamación o fragmentos del ADN fetal y te va a hacer, es casi un cariotipo. Pero bueno, eso es lo que se viene, es carísimo. Nosotros por ahora en la Argentina y en Catamarca estamos disponibles para hacer estos tamizajes que son combinados, ecografía más laboratorio. Bien. Bueno, no sé si habrá otra pregunta. Guillermo, bueno, por Sí. supuesto, como ustedes me habían solicitado, ahí en el Classroom están las preguntitas de todo lo que hemos hablado ahora. Y bueno, no sé cómo es la sistemática, ustedes lo hacen. Sí, ahora Después, al bien. finalizar la clase nosotros vamos a subir al aula virtual, digamos, los contenidos que van a ser por vos considerados importantes para ser evaluados, y eso se responde inmediatamente desde el teléfono con un plazo hasta el otro jueves. Eso Y me lo vas a así va, explicar. claro, y hasta el próximo jueves previo a la tercera clase, y así vamos completando los módulos. Me parece que el objetivo de esto ha sido ampliamente superado, Edgardo. Esto Bueno. viene a complementar la primera clase clínica que nos dio la doctora Marina Villagra, y consideramos que lo prevalente en tocoginecología nos excede a solamente 2 clases, así que va a haber una tercera y cuarta clase también de tocoginecología que la vamos a estar anunciando en la semana. Cristian Yapura, creo que querías hacer una pregunta más antes del cierre para aprovechar el espacio. ¿Es así, Cristian? Sí, lo aprovechamos al doctor. Claro, No, es algo, creo que no sé si tonto, pero bueno, para el screening, uno de los índices que también mejor dicho, uno de los ítems que se miden o se tienen en cuenta es la edad de la paciente. Con respecto a este ítem, ¿no? Es muy determinante o tiene igual valor en el screening, en la determinación del screening cromosómico. Bien. Por supuesto que cuando hacemos un screening, hablamos de la parte cromosomospatía, ¿no es cierto? Puntualmente. Bien. Obviamente, en el programa ingresa la paciente, se le llena una planilla previa donde hay una serie de elementos a tener en cuenta que hacen al screening. Por ejemplo, se les pregunta si la paciente fuma, si tiene diabetes, si el embarazo fue, digamos, concebido en forma natural o por tratamiento, sobre todo fertilización in vitro. Es decir, hay una serie de cosas que se van pidiendo. Y entre ellas, fundamentalmente, la edad. Por edad materna, porque es lo que preguntaba antes el doctor Monayer, porque antes, sí, una translucencia sola, edad, qué sé yo, suponte, 40 años, translucencia ancha, chao, va a punción. No, hoy tenemos la edad, sí, claro que es importante, te hace un cálculo de riesgo estadístico, que generalmente es alto. Vamos a suponer que ingresa una paciente con 40 años. Estadísticamente, si yo me guío por la edad, sí es alto. Pero al programa se van incorporando los otros condimentos. Hay que poner cómo salió la ecografía, cuánto medía la translucencia, si tenía o no la presencia del hueso nasal, que es el hueso propio de la nariz donde nace la nariz, digamos. Se pone también los resultados de la PAPA y de la fribeta. Es decir, todo es como, lo vas poniendo todo, viste, los condimentos de una ensaladita, y ahí se modifica el riesgo. Generalmente el riesgo original, que era alto, después que vos pusiste todos esos condimentos, generalmente baja. Entonces vamos a suponer, esto ya es más técnico, cuando todo lo que sea por debajo de 1000, porque acá es al revés, todo lo que sea por debajo de 1000 es alto.
Si una paciente te dice, mejor, perdón, estoy hablando, me equivoqué, por debajo de 100 es alto. Suponte que el estudio te diga, el estudio final te dio 1 en 50. Eso es un riesgo estadístico alto, porque está por debajo de 100. ¿Qué significa? Que de 100 pacientes de ese grupo, que van a tener, cuyos fetos van a tener síndrome de Down, ella está dentro de esas 100. En cambio, si es por arriba de 1000, es bajo. Suponte que el estudio final le dio 1500. ¿Qué significa? Que en un grupo de 1500 pacientes está ella. O sea, tiene menos posibilidades de sacar el ticket de la lotería. ¿Se entiende? Entonces, inicialmente cuando tomamos solamente la edad, generalmente suelen ser altos. Pero cuando incorpora los otros factores, suele bajar. A veces por edad sola pueden arrancar ahí en 1,60, 1,70. Cuando vos incorporas todo lo que hiciste, ya se dispara a 1 en 1000, 1 en 1500. ¿Se entiende lo que digo o lo hice muy... Si es por edad, sí es alto. Pero es necesario poner los otros condimentos en el screening para que eso se ajuste. Eso se llama riesgo ajustado, porque es poner en consideración el resto de elementos que vos estás trabajando en ese screening. Bien. Por eso no nos quedemos con la edad sola. Bien. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Yo para cerrar y bueno, afirmar lo importante que es que existan estos procesos de capacitación continua, además de todas las preguntas que hicieron. Me queda una rápida, Edgardo, antes de comentarles algo que me parece que realza la importancia de lo que hacemos. ¿Se realiza ecodoppler de arterias uterinas en la maternidad a quienes no tienen obra social? Sí, claro. Todo lo que hacemos, obviamente, que no tienen obra social, y estamos haciendo Doppler, no solamente de arterias uterinas, sino de todas las demás arterias que ameritan en un Doppler pulsado, color, cuando hay patologías que lo ameritan, como les decía en la exposición. Sí, lo estamos haciendo. Bueno, con eso creo que contestar la pregunta de la doctora Mirna Genaro, que lo hizo desde Pomam. Bien. Transmito a todos ustedes en un agradecimiento que nos llega desde la página de Facebook de una ONG que conocemos en Catamarca, que es la ONG Corazón con Agujeritos, que son madres de niñitos con cardiopatías, que nos agradecen a vos en especial, Edgardo, por haber tocado y planteado el tema de la ecocardiografía fetal en el control prenatal, y nos solicitan que como comunidad médica empecemos a sensibilizarnos y a tener en cuenta esto por la importancia que tiene, ¿no?, para nuestras madres y padres catamarqueños el diagnóstico precoz que nosotros podamos hacer. Así que compartiendo este agradecimiento sincero de la ONG, yo de mi parte los despido esperando que tengan un muy feliz fin de semana y un mejor día de la sanidad del próximo lunes 21 de septiembre. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas felicitaciones para el doctor Varela.